Bueno, estamos el día de hoy nuevamente a través de mis páginas de Facebook. Estamos a través de YouTube. Estoy a través de mi canal de WhatsApp. Estoy a través de TikTok Live. Estoy a través de 5 canales en estos momentos, viendo que la realidad se impuso frente a este gobierno. Creo que quienes más se acercaron a estos resultados que hasta este momento, si bien es cierto, no son irreversibles, pero con la tendencia como se está dando a nivel de todas las provincias, el no se está imponiendo frente al sí. Es decir, ¿qué es lo que le ha dicho el pueblo ecuatoriano a este gobierno? Basta de la compra de conciencia y dedíquese a trabajar en beneficio de las y los ecuatorianos. No es posible que hayamos durante todo este tiempo tenido un gobierno que lo único que se había preocupado era de los bonos y bonos. Bueno, el Ecuador necesita hoy, nuevamente a través de mis páginas de Facebook, el Ecuador necesita trabajo, obras en beneficio de las y los ecuatorianos. Y este gobierno tiene que, frente a estos resultados, tomar decisiones concretas en beneficio de las y los ecuatorianos. Algunos, cuando yo les revelaba la encuesta que me tomé la molestia de hacer en las 24 provincias del país, como ex funcionario del Consejo Nacional Electoral, conozco los medios y los mecanismos para realizar encuestas reales, concretas, para poder demostrar a la ciudadanía cuál era la tendencia en la que se visualizaba frente a los ecuatorianos cuando le consultábamos. Mis encuestas fueron publicadas el día 7 en todos los canales que tengo a través de Facebook, a través de YouTube, a través de TikTok Live. Encuestas que las realicé, sondeos que fueron realizados el 6 de noviembre en las 24 provincias del país, con un universo de 6.100 personas, que me tomé la molestia de mercado por mercado, que es donde se cocinan las papas, donde la gente que realmente conoce las necesidades de las y los ecuatorianos son los que reflejan la realidad de los hechos. Y estas encuestas que fueron realizadas por mi persona, y como fuente dice, cuando las publiqué, fuente Dialogando Ecuador con Terencio Arteaga, con un margen de error del 0.3%, no se han equivocado. Le están dando la razón, porque mi encuesta dice, en la primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en la instalación de bases militares extranjeras en el país? El 45% de las personas dijo por el sí y el 63% respondió que no. En la segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo con la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos? El 48% dijo sí y el 57% dijo no. En la pregunta en la que sí he tenido un pequeño desfase, que prácticamente, como siempre lo explicaba yo, un empate técnico, que es, ¿está usted de acuerdo con la reducción del número de asambleístas? ¿Está usted de acuerdo con la reducción del número de asambleístas de acuerdo a los siguientes parámetros?
que establece el gobierno. El 56% dijo que sí y el 55.3% dijo que no. Allí, como lo explicaba yo en mis varias entrevistas, había un empate técnico donde había la posibilidad de que tal vez el gobierno subiera un poquito. Y la otra pregunta, ¿está usted de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución? El 41% dijo que sí y el 62% dijo que no. Con la reducción de los asambleístas, el 56% dijo que sí y ese es el que hubo el empate técnico y el 55% dijo que no. Todo esto se enmarca el sinnúmero de mentiras que ha venido Calígula, rey de la mentira, anunciando durante todos estos más de 20 meses de campaña. Porque si bien es cierto, desde su posesión como presidente de la República, en vez de dedicarse a trabajar por las y los ecuatorianos, se dedicó a hacer una campaña difamante de puras mentiras. No ha habido una sola verdad en todo lo que este gobierno ha venido mintiéndole al Ecuador. Y es eso lo que el día de hoy el Ecuador lo está castigando a Noboa en las urnas. Le está diciendo que no. No queremos más mentiras, señor Calígula, rey de la mentira. Queremos cambios. Queremos hechos palpables para trabajar. No es posible que se hayan derrochado los dineros pagando bonos, los famosos bonos a jóvenes en acción, que en algún momento un ministro los llamó, que dice, no, es que le damos esos bonos porque a los jóvenes no les gusta trabajar. Y llamó a la población, a la juventud ecuatoriana, los llamó de bobos, de vagos. Y eso es lo que el Ecuador el día de hoy le pasó factura. Comenzó a derrochar dinero yendo a comunidades indígenas para no permitir que se sumen a protestas, dándoles $1000, como si la plata fuera de él o saliera de su bolsillo, yendo a dar tractorcitos. Y eso es lo que el pueblo esta vez le dijo, no a Calígula, rey de la mentira. Queremos cambios, queremos soluciones, medicinas. Imagínense, más de 20 meses viniéndonos engañándolos, que las medicinas se van a dar a través del dinero que les va a dar el BIC, de los 250 millones. ¿Por qué no invirtió los dineros en vez de pagar bonos, compensaciones a los transportistas para que no se sumen a la paralización? No los dio para compra de medicina. La familia de los neonatos muertos en el hospital universitario le dijeron que no. La familia de aquel docente que falleció en Ambato le dijo que no a Calígula, rey de la mentira. Y aquellos jóvenes, aquellos ciudadanos que cogieron los bonos Jóvenes en Acción, Ecuatorianos en Acción, Bono en Emprende y tantos bonos de engaño que eran por 3 meses, les dijo que no, como yo siempre les decía y se los recordaba. Cojan todos los bonos que te van a dar. Si te van a tocar la puerta y te dicen aquí hay una funda de víveres, cógelos. Cógelos. Pero no vendas, no entregues al Ecuador como un cheque blanco para que se convierta en la República Bananera. Eso es lo que no queremos los ecuatorianos. Y gracias a Dios, como en mi intervención de ayer yo les dije, pedía a Dios que iluminara la mente y los corazones de cada uno de los ecuatorianos, para que por Dios
no entreguemos el país a quien no ha podido gobernar, a quien ha hecho de la Asamblea una cartonera más. Por Dios, un gobierno que ha tenido una amplia mayoría en la Asamblea, que nos pudo haber evitado estos 80 millones de dólares que cuesta esta elección, esta consulta popular, pudiendo haber hecho reformas a la Constitución, enmiendas constitucionales. Pero lamentablemente un gobierno que no le ha preocupado para nada los intereses de las y los ecuatorianos, que lo que quería era malgastar y derrochar los dineros de los ecuatorianos porque no es de su bolsillo, que se dedicó a gastar dinero en marchas. Las marchas de Quito y Guayaquil costaron alrededor de 1.500 millones de dólares. Producto, ¿de dónde salió ese dinero? Ese dinero no salió del bolsillo del presidente, ese dinero salió del Estado ecuatoriano, malgastándolos de los distintos ministerios. Y hoy, ese es el resultado, que el pueblo le dijo no a Calígula, rey de la mentira. Ojalá que esto le sirva de experiencia y comience a trabajar en beneficio, porque como van las cosas, si este gobierno no cambia, tengan la plena seguridad que para las próximas elecciones saldremos a las calles y trabajaremos tal como hice con el señor Guillermo Lasso. Yo fui uno de los primeros que le pronostiqué que no iba a sacar un solo asambleísta. Fui el primer crítico que trabajé en beneficio de que ese partido, que no había hecho nada por las y los ecuatorianos, no sacara un asambleísta. Y hoy es lo que toca para de aquí a 7 meses que nos vienen las elecciones seccionales, trabajar para que este partido, que ha desgastado la política ecuatoriana y que ha mal utilizado los recursos del Estado, no logre con representantes. El Ecuador debe decir basta a aquellos que saquean los dineros del Estado. Palabras textuales del presidente de la República. Él dijo que cuando los recursos no alcanzan es porque se los están robando. Y la pregunta es, en este gobierno los recursos no han alcanzado para las y los ecuatorianos. Entonces, es porque se lo estuvieron robando. Ahí estuvo el tema Progen, donde nos tuvieron a noches de oscuridad hasta 14 horas en la provincia del Guayas. Y es por eso que el día de hoy el pueblo ecuatoriano mayoritariamente salió a las calles a decirle a Calígula, rey de la mentira, basta con tu seguir induciendo la mentira a los ecuatorianos. Ya los ecuatorianos no somos ciegos. Hay ese viejo adagio que dice que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Y eso es lo que venimos alertando los ecuatorianos, para que esa mentira que venía repitiéndose más de 100 veces no se convirtiera en verdad. Nos querían decir que una constitución no sirve y que protege a delincuentes. Y sin embargo, con esa constitución que no sirve, se lograron perdonar 98 millones de dólares. Dineros que pudieron haber servido para comprar medicinas y haber logrado salvar la vida de los 18 neonatos en el hospital universitario. Neonatos que mueren por un gobierno indolente que no dio $2.50 que cuesta una cánula para poderle haber salvado la vida.
$2.50. Pero gobierno indolente que sí tuvo $25 para comprar gases lacrimógenos, bomba molotov y lanzárselo a las comunidades indígenas, a nuestros hermanos indígenas por esa paralización. Por eso el día de hoy mayoritariamente el pueblo a decirle de una bofetada a Calígula, no más mentiras, queremos cambios, queremos realmente un gobierno que vaya más allá de las necesidades del pueblo. Como yo lo dije hace 10 días, no necesitamos cambiar la Constitución, necesitamos cambiar de presidente, un presidente que venga a trabajar, a invertir los recursos del Estado en obras, en salud, en bienestar, en educación. Un gobierno que decía que estaba creando 600,000 plazas de trabajo a los jóvenes, pero claro, con engaño por 3 meses, dándole un famoso bono de $400 por 3 meses, con el único fin de que vayan a sufragar el día de hoy. Pero gracias a esos jóvenes valerosos que decidieron no entregar al Ecuador por un plato de menestra que representaba pan para el día de hoy y hambre para el mañana. Ecuatorianos pensantes que decidieron dar su cambio, no entregar al Ecuador como un cheque en blanco, no permitir que el Ecuador se convirtiera en la república bananera que ha tenido destrozado al Ecuador en estos 20 meses de gobierno. 20 meses, más de 20 meses que no hemos visto una obra y que hoy el pueblo lo ha castigado. Que mis encuestas realizadas, el sondeo que realicé recorriendo las 24 provincias del país, realizadas en mercados, que es donde llega la gente popular, la gente que realmente conoce el clamor y la necesidad, con cuántas papas se para una olla. A esa gente acudí a consultar el día 6 de noviembre y vuelvo a leer los resultados. En la primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en la instalación de bases militares extranjeras en el país? El 45% dijo que sí y el 63% dijo que no. ¿Está usted de acuerdo con la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos? El 48% dijo que sí y el 57% dijo que no. ¿Está usted de acuerdo con la reducción del número de asambleístas de acuerdo a los siguientes parámetros? El 56% dijo que sí y el 55.3% dijo que no. Allí, como lo expliqué yo, hubo más o menos un empate técnico. ¿Está usted de acuerdo con la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución? El 41% dijo que sí y el 62% dijo que no. Mis encuestas, de acuerdo al porcentaje que va subiendo el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a las actas escrutadas, están enmarcándose a la realidad. Versus hace datos a un Polibio Córdoba que durante todos estos últimos procesos electorales desde el 2006 a la fecha se había convertido en patio traseros de los gobiernos. Hasta el día de ayer escuchaba a Polibio Córdoba decir que él sí iba ganando. Pero hoy los resultados fueron otros. Y como ayer también el mensaje,
Lleva tu bolígrafo. Lleva tu propio bolígrafo. Y la gente, me daba gusto el día de hoy ver cómo los ecuatorianos cuando se acercaban a sufragar, sacaban su propio bolígrafo. Porque eso es el cambio que los ecuatorianos queríamos. No queríamos que un gobierno con imposición quería elaborar una constitución a su medida para la pérdida de derechos de los trabajadores. Eso es lo que está pasando. Esperemos que estos resultados le sean un jalón de oreja para Calígula, rey de la mentira. Esperemos y ojalá que comience a hacer cambios en beneficios del país. Porque de lo contrario, terminará su gobierno, pero lo terminará en total desmedro, porque en las próximas elecciones los que nos toca es trabajar para que no obtenga un asambleísta al igual como lo pedíamos para Creo y la lista 21. Millón gracias a aquellas personas a quienes les hice llegar las camisetas por el no, que estuve trabajándolas y diseñándolas. Y esperemos ahora ver lo que se avisora para seguir defendiendo la democracia. Porque haber votado por el no, no es como hoy se nos quiere criminalizar a todos. Por ahí veo unos cuantos fanfarrones que dicen que quienes votaron por el no son que protegen a delincuentes, a Fito y a Fede y no sé cuánto. Esa es una gran mentira. Como se lo dije en la intervención de hace 3 días. Colombia tuvo bases militares. Alguna vez tuvo 7. Y en esas 7 bases no han logrado control. Estados Unidos no logró controlar la droga. Tanto es así que nosotros nos convertimos de país de tránsito de droga, nos convertimos en bodega de drogas. Y un gobierno que ha venido mintiéndole a los ecuatorianos que los grandes traficantes de drogas son los choneros, los no sé qué grupos y por aquí allá. Falso. Los grandes traficantes de drogas están en los grupos de poderes de la burguesía ecuatoriana. No nos olvidemos cuando el ex embajador de los Estados Unidos habló de los famosos narcogenerales, que es donde se empapan la droga y lo distribuyen. Y Estados Unidos no ha hecho nada y no hace nada, porque producto de la droga que llega a los Estados Unidos del mundo, Estados Unidos le ingresa a sus arcas fiscales 800.000 millones de dólares. Por eso pues que volvieron al Ecuador como patio trasero. Este gobierno se volvió como patio trasero del gobierno de los Estados Unidos. Y el pueblo esta vez fue pensante, vio la realidad de lo que pasa en el Ecuador. Es que la realidad es distinta a lo que un gobierno que nos ha venido mintiendo durante todo este tiempo. Un gobierno que decía que la Constitución no le permite trabajar por la seguridad de las y los ecuatorianos. Pero qué admirable que para el gobierno sí fue fácil, en pleno paro de nuestros hermanos indígenas, movilizar
movilizar alrededor de 13.000 uniformados entre policías y militares a combatir a nuestros hermanos indígenas. ¿Y por qué este gobierno indolente no movió esos 13.000 policías y militares para combatir la inseguridad en las 3 provincias más peligrosas del Ecuador, como son Guayaquil, Manta y Durán? ¿Por qué no movilizó? Porque un gobierno que no le interesó y no le interesa la seguridad de las y los ecuatorianos. Gobierno que solo mira hacia sus propios intereses y a los intereses de quienes le rodean. Y hoy, aquí está el castigo en las urnas. Aquí está el castigo en las urnas de este gobierno indolente. Un gobierno que a las cárceles del país no se le da la gana de cortarle la energía eléctrica, no se le da la gana de cortarle el internet. Pero en la paralización de nuestros hermanos indígenas, sí le cortaron la luz eléctrica y le cortaron el internet. Miren la indolencia de un gobierno. La indolencia de un gobierno. Un gobierno que aún no hace nada por las matanzas, como la última que acabó de realizarse en Machala. Un gobierno que nos venía mintiendo, decían que habían 5 muertos, que 10, que 15, y hubieron alrededor de 40 muertos, o más de 40 muertos. Un gobierno que hasta el día de hoy sale a deslumbrar con la verdad a las y los ecuatorianos. Este es momento de que ya los ecuatorianos lleguemos a los hospitales públicos del país y tengamos medicinas. Gracias a Dios no visito los hospitales públicos porque si no ya me hubiera muerto. Porque en los hospitales públicos, ¿qué es lo que te dan? En el caso de los diabéticos, te dan esas Marfetán, esas pastillas que te regalan ahí que son baratas y que no te sirven para nada, que por eso es que los enfermos de diabetes más se enferman. Mírame yo que estuve al borde de la muerte con diabetes, pero gracias a Dios, a mi médico de cabecera, que es un excelente profesional, en casi 2 años me recuperé, estoy totalmente controlado. Eso sí, no como dulces, no acudo a reuniones para no caer en provocaciones, pero esa es la realidad. Esa es la realidad de los ecuatorianos. Un gobierno que no se ha preocupado por medicinas. Que cuando van, ojalá algún momento dado, en unos hospitales públicos del país te den buena medicina para los diabéticos. En el caso mío, yo tomo la Yanumec. Ojalá que algún día un ecuatoriano, antes de que me muera, escuche decir, a tal ecuatoriano le dieron Yanumec 5850 o 50.000, que son buenísimas, extraordinarias para los diabéticos. Pero actualmente ni una paracetamol te daban. No sé si ahora con el tema de la consulta, lo escuchaba al señor La Lama decir que de los 250.000 que estaba dando 50 millones que estaba dando el BIC, iban a destinarlo para la salud. Ojalá y no veamos los negociados, porque el gobierno prácticamente solito fue cayendo en la mentira, donde los ecuatorianos comenzamos a despertar y a ver la realidad de lo que estaba pasando en el país. Un gobierno que se dedicó a hacer cualquier cosa, menos a gobernar, menos a darnos salud. Hoy, en las escuelas del país,
Tengo un sobrinito de 12 añitos, que en las escuelas ya le mandaron a decir a la mamá que tenía que dar tanto para pintar la escuela, tanto para no sé qué, porque la educación dejó de ser gratuita y de calidad. Hoy tienes que dar todo para las escuelas del país. Como otro sobrino que falleció de 12 años también la semana pasada de cáncer. Y un gobierno indolente que no se preocupó por hacer llegar las medicinas a los hospitales públicos del país. Por eso mueren niños. Como los neonatos del hospital universitario. ¿Cuántos niños habrán muerto en Solca porque no pudieron recibir a tiempo sus medicinas? Por un gobierno indolente que no se ha preocupado por el bienestar de las y los ecuatorianos. Pero es que la justicia divina llegó el día de hoy para decirle basta. Basta con ese rotundo no. Como el día de ayer, en el en vivo yo lo decía, es que tenemos que salir y darle una cachetada a Calígula, rey de la mentira, en las urnas. Gracias al Dios, el pueblo ha escuchado, ha reaccionado. Es que lo que vemos, los que caminamos de a pie, que recorremos los mercados, vemos la necesidad palpable. En esta campaña me dediqué a recorrer y a ver las verdaderas necesidades que estábamos pasando los ecuatorianos. Y por eso es que hice ese sondeo para ver la realidad, para ver el sentir de los ecuatorianos. No me olvido aquella mujer en un mercado que me decía, ¿cómo vamos a mentir a votar por este mentiroso que prometió bajarnos gasolina y subió el precio de la gasolina? Como una madre me decía, mi hijo se me muere en un hospital y no hay medicina. Hace alrededor de 2 meses yo pasaba por un hospital con un amigo y nos encontramos afuera una madre llorando porque no tenía plata para comprar las recetas de su hijo, que costaba casi $48. Y con mi amigo le compramos la medicina a esa madre. Eso es lo que este gobierno no se ha preocupado. Ha jugado con la salud de las y los ecuatorianos. Ha jugado con la educación de las y los ecuatorianos. Jugó con la energía eléctrica que nos mantuvo hasta 14 horas sin energía. Y un gobierno que ha venido de mentira en mentira, que sabía de la realidad de lo que los ecuatorianos atravesábamos. Un gobierno que siempre dijo, no vamos a eliminar los subsidios. Lo primero que a través de un mamotreto de decreto 126 eliminó el subsidio al diésel. Hoy se rasgan las vestiduras de decir que no van a eliminar el subsidio al gas y tengan la plena seguridad
que en el momento más oportuno le van a hacer. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene que quedar bien con el Fondo Monetario Internacional. La visita del señor Marcos Rubio al Ecuador no fue y nada más que para exigir la eliminación de subsidios en el Ecuador. Porque solo para eso sirve el Fondo Monetario Internacional y la política neoliberal norteamericana, que quiere imponer sus políticas. Por eso nos subieron el IVA, cuando nos engañaron diciendo que subían el 3% del IVA para el tema de la seguridad. El dinero del IVA nunca lo invirtieron en seguridad porque el plan Fénix nunca existió. El dinero del IVA lo invirtieron para pagar la deuda externa y que los ecuatorianos sigamos más jodidos y más jodidos. Eso es lo que ha pasado con este gobierno. Bueno, mis queridos amigos, no los canso más. Me voy a enlazar apenas tenga los resultados finales del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, saludos y bendiciones para todos.